¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento de nuevo con ustedes. Soy Brandon Alejandro Acosta Lucero, soy su instructor y soy médico pasante. El día de hoy veremos el tema de comunicación en la era digital, el cual es un tema muy relevante para su futuro profesional y para la forma en la que vemos la informática biomédica y su incursión en los medios digitales. Para este temario o para este punto del temario tenemos que ver tres temas en particular. Primero, la comunicación, todo lo que involucra el concepto de comunicación y los modelos de comunicación para el intercambio de información en medicina. Por otra parte, la neurolingüística basada en un razonamiento, en la definición de la neurolingüística y cómo se involucra con la comunicación, así como la incertidumbre que intenta vencer con un establecimiento correcto de una codificación adecuada de una comunicación. Y por último, los estándares que existen en medicina para poder codificar de alguna forma más concreta los mensajes o los textos o las situaciones médicas que ocurren en nuestras zonas hospitalarias para poder tener un lenguaje común entre todo el ámbito clínico. Por primera parte, diremos que de acuerdo a la Real Academia Española, la comunicación es un trato o una correspondencia entre dos o más personas. Es una transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor, donde hay una comunicación de uno hacia otro y viceversa. También vemos que los sistemas de información y comunicación son necesarios e imprescindibles en el área de la salud. Estos son definidos como un sistema computarizado diseñado para facilitar la administración y la operación de los datos técnicos, o sea, los datos biomédicos que trabajamos día con día, y administrativos para el sistema de atención, como en alguna institución, en algún departamento o en alguna unidad clínica u hospitalaria. Y para esto hay tres áreas interrelacionadas entre sí. El número uno serán los sistemas de información, los cuales representan el conjunto de tareas administrativas y técnicas en la realidad con el objetivo de evaluar la demanda, lo que nos está pidiendo, es decir, se pregunta el qué. Por otra parte, la tecnología de la información, o sea, es el que representa el conjunto de conocimientos y tareas técnicas cuyo objetivo es satisfacer la demanda de las aplicaciones, es decir, se ocupa del cómo, mientras que en un sistema de información se pregunta qué estamos buscando o qué queremos saber, el otro ve la forma en la que se pueda transmitir ese mensaje. Y por último, la gestión de la información, que este incluye la participación estratégica en toda la organización de los cuatro componentes, es decir, de los datos que estamos recabando, o sea, el qué, los sistemas de información que representan el conjunto de tareas administrativas de estos datos, la forma en la que los administramos, la tecnología de la información para ver cómo lo vamos a transmitir y el personal de información, que es el que se encarga de gestionar todo este material bibliográfico o este material eh, administrativo y organizacional que tenemos para poder transmitir esa información hacia otra persona o hacia otra comunidad médica o alguna persona interesada en leer nuestro contenido. Evidentemente hay una representación del modelo de datos, de la forma en la que lo vamos a administrar y la forma en la que esos datos se empiezan a convertir en siguientes eslabones que nos van sirviendo para el entendimiento de los temas, ¿no? En la medicina. Por eso es tan importante que en la siguiente clase veamos cómo los datos pueden convertirse en información, que esa información al tener una experiencia vivida, la interpretamos como un conocimiento, pasa a ser un conocimiento y termina llegando al eslabón más grande, que es la sabiduría, que es algún conocimiento que fue escalando de forma exponencial hasta convertirse en sabiduría. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero por mientras quiera que se queden que eso es muy importante para que haya un contexto o son los que forman un contexto de comunicación efectiva entre dos personas hablantes, entre dos médicos hablantes, entre dos comunidades hablantes, etcétera. En la comunicación médica es muy importante saber que el paciente es nuestra principal fuente de información. Es la persona a la que le vamos a preguntar todo y el que nos va a decir todo para poder ayudarlo interpretando lo que él nos está diciendo y aplicando nuestros conocimientos. Por otra parte, la comunicación es fundamental para que esto ocurra, es decir, la relación médico-paciente es fundamental para que ocurra una correcta comunicación y un buen desglose de la información médica. Hay que saber escuchar y hay que saber comunicar. Eso es muy importante en la medicina. La intervención, las intervenciones que vayamos a hacer con nuestros pacientes va a ser basada en la comprensión de un sistema, es decir, un tipo de sistema del lenguaje que hablemos tú y yo, o sea, el médico con el paciente. Hay que tener un sistema común en el cual nos podamos entender tanto él o ella conmigo para que podamos hacer una intervención
Correcto, una intervención razonada y aplicable. Y por último, la evidencia es un valor importante para darle certeza a lo que estamos diciendo. Tener disponible el resultado de una intervención o la evidencia disponible de un resultado de alguna intervención siempre va a ser adecuado tenerlo a la mano para poder confirmar o poder verificar que nuestra información es correcta y que el paciente tenga más seguridad de lo que estamos diciendo. Y por tal motivo vemos que la comunicación no solo involucra hablar y hablar y hablar y hablar, como yo lo estoy haciendo ahorita con ustedes, involucra más cosas, involucra razonar, involucra más procesos cognitivos que juegan un papel fundamental en este proceso comunicativo. Por tal razón, vemos que el razonamiento es una capacidad del ser humano de que con un ordenamiento de sus pensamientos, ordenando ciertas ideas, puede generar, o ordenando ciertos pensamientos puntuales, puede generar una idea lógica. Y con esta idea lógica se obtiene respuestas y resoluciones a los problemas de cualquier índole. Y llegamos a un concepto todavía más allá, que es la metacognición. Ustedes no sé si están viendo o llevaron neuroanatomía y vieron que varias partes del cerebro se encargan de coordinar y de llevar ciertas funciones cerebrales o mentales superiores a cierto grado y escalarlos a nuestra vida cotidiana. Y la metacognición juega un papel muy importante, ya que es una capacidad innata de las personas para comprender y predecir nuestra propia conducta y la de las personas de nuestro alrededor, haciendo referencia a todos los procesos cognitivos como el hecho de pensar sobre el propio pensamiento, o sea, pensar lo que pensamos y aprender a regularlo, a aprender a regular nuestros pensamientos. Es un proceso cognitivo que solamente los hacemos los seres superiores porque mediante las cadenas biológicas de la evolución humana nos hemos dado cuenta que los seres humanos somos los únicos que podemos hacer este tipo de procesos mentales superiores. Y obviamente pues todo esto va a tener que ver con la comunicación. Y yo les pregunto a ustedes, ¿la comunicación nos ayudará a poder tomar decisiones en medicina? Yo creo que sí. Y la respuesta la vamos a ir descubriendo poco a poco. Para esto, para que esta comunicación tenga un sentido en la toma de decisiones, hay que entender algún concepto muy puntual que se conoce como neurolingüística, en la cual esa neurolingüística describe la dinámica entre la mente, el lenguaje y cómo esta interacción afecta a nuestro comportamiento. ¿Cómo es que nuestra mente razona lo que estamos escuchando? ¿Cómo es que lo interpretamos? ¿Cómo es que lo expresamos mediante un lenguaje? ¿Y cómo esto va a interactuar o va a afectar a nuestro comportamiento cotidiano, ya en este caso con el paciente? Es un modelo operacional detallado de procesos involucrados en el comportamiento humano. Y la comunicación, junto con ese comportamiento humano, va a ampliarse para entender y modificar cualquier experiencia y reducir la incertidumbre. Como médicos, todo el tiempo vamos a estar en contacto con la incertidumbre, ya que todas las patologías con las que llegan los pacientes, a pesar de que pues uno las puede estar estudiando continuamente de un libro, cada paciente es diferente y la forma en la que se va a manifestar en cada uno es distinto. Por tal motivo, la incertidumbre es algo que vamos a estar trabajando día con día en cada consulta, en cada guardia, en cada situación que se presenta. Entonces, esta neurolingüística, como es un proceso que les comento pues muy complejo, involucra tres partes fundamentales. La primera parte, el sistema nervioso. ¿Cómo es que el sistema nervioso va a trabajarlo? ¿Cómo es que lo va a interpretar? ¿Cómo es que lo va a analizar? En segunda parte, el lenguaje, que el lenguaje sería la forma en la que vamos a transmitir esa información o la forma en la que la vamos a expresar. Y por último, la programación. ¿Cómo vamos a programar todos nuestros pensamientos, todas nuestras diversas circunstancias mentales que se presentan para poder generar una idea lógica y poder programar todo lo que anteriormente les acabo de mencionar? Y para esto hubo dos investigadores, John Ginder y Richard Bandler, en los cuales establecieron mediante los estudios de la neurolingüística un modelo de programación neurolingüística. ¿Cómo vamos a programar este proceso que les acabo de comentar? Mediante una cosa denominada unidad, TOTE. TOTE, que por sus siglas significa Test, Operation, Test, Exit, que en los cuales mediante una serie de pasos podemos llegar a una prueba lógica, en los cuales, no sé si se logra ver mi cursor, vemos que primero hay una prueba, un test, ¿sabes? Una prueba, una primera prueba, de la cual esta prueba puede generar una respuesta por una estrategia fallida y por lo tanto se desencadena una operación, que es que aquí se generan dos procesos, un proceso de congruencia y un proceso de incongruencia. ¿Por qué? Porque hay un proceso, hay una prueba que salió negativa o que
de alguna forma mentalmente fue negativa, lo cual nos va a llevar a una operación para poder resolver ese proceso de incongruencia y que de alguna forma esta operación va, como resultado final, va a generar que esta prueba dé positiva porque nos va a generar una congruencia en nuestro pensamiento. Y por tal motivo, en esta operación se utiliza y se analiza la información de una prueba previa, estableciendo una nueva estrategia para lograr una prueba positiva y satisfactoria. La estrategia se va a poner a prueba de nuevo. Por eso es el test número 2. Y cuando la respuesta es negativa, hará que comencemos de nuevo otra vez para poder verificar cuál fue el error en nuestra metacognición, en nuestro método neurolingüístico que estamos tratando. Y que de alguna forma podemos generar una congruencia en nuestros pensamientos para que de nuevo al realizar la prueba, la sigamos haciendo y haciendo y haciendo a manera de que esta prueba dé positiva. Y por tal motivo, puede haber una salida positiva de este proceso neurolingüístico. Obviamente esto es muy complejo y es algo que no pensamos todos los días lo hacemos en diversas actividades, en nuestra vida cotidiana, etcétera. Pero es algo que no pensamos, es algo que lo hacemos porque naturalmente lo hacemos. Pero si nos tuviéramos a pensar en la forma en la que hablamos, en la forma en la que hacemos nuestro lenguaje, adaptamos nuestro lenguaje, o la forma en la que nuestro cerebro capta las ideas para poder expresarlas y poder transmitir un lenguaje adecuado, veríamos que la neurolingüística juega un papel fundamental en ese proceso. Y esta unidad TOTE, de alguna forma, esos procesos mentales que se ven demasiado complejos, esos investigadores lo que hicieron fue plasmarlo en un esquema, en una organización y poder entender un poco mejor cómo es que funciona la mente humana, mediante que en un proceso en el cual hay prueba y error y hay pruebas positivas y pruebas negativas, poder establecer un proceso neurolingüístico y poder así establecer o entender un poco de cómo nuestro cerebro programa nuestra lingüística. Es decir, este ejemplo es un ejemplo médico. ¿Qué pasa si hago una sutura? Voy a hacer una sutura. Y primero hay una herida abierta. El problema es que hay una herida abierta. Eso será mi incongruencia. Hay una herida abierta. Ese es mi problema. Entonces yo hago una sutura. Ustedes van a ver en el segundo año la materia de introducción a la cirugía, en la cual les van a hablar de los diferentes tipos de suturas que existen, qué suturas se aplican en cada parte del cuerpo y cómo se sutura. O sea, los métodos de sutura, los tipos de puntos que existen. El más sencillo es el punto simple, mediante el cual yo al introducir una aguja que contiene un hilo que puede ser nylon o puede ser vicril o puede ser otro tipo de hilo, junto o intento juntar dos puntos equidistantes de una herida que está abierta, ¿no? Porque el objetivo es cerrarla, sellarla de alguna forma, con diferentes puntos. Si yo hago un punto simple, hago uno, el resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Porque con un punto simple, imagínense que, no sé, alguno de ustedes se abra, se cae, viene la bicicleta y de la nada se raspa las rodillas y las piernas. Recordemos que tenemos el muslo y que debajo del muslo tenemos la pierna. Entonces caemos y al caer se abre parte de la piel de la pierna, ¿no? Entonces esa piel de la pierna necesita sutura. Es una, digamos, voy a poner por poner un ejemplo, que es una línea, es una herida de 8 centímetros de largo. Entonces son 8 centímetros de largo que ameritan puntos simples. Pero ¿creen ustedes que con un punto simple yo puedo cerrar esa herida? Por supuesto que no. Por eso es que yo al hacer la operación para poder corregir esa incongruencia, veo que hago una estructura con un punto simple y veo que no funciona. Y por tanto tengo que hacer de nuevo más puntos simples y más puntos simples, o incluso en ese caso, aquí no lo menciona, pero podríamos cambiar el tipo de punto y así poder generar una sutura correcta, una sutura que pueda cerrar correctamente la forma en la que tenemos la herida y poder decir que tenemos una correcta salida, que tenemos una sutura realizada. Para que la comunicación sea efectiva, es necesaria la codificación de la información en un lenguaje que el paciente entienda. Eso es bien importante. No nos sirve hablar entre nosotros como con términos sumamente médicos, porque obviamente entre nosotros posiblemente nos vamos a entender, pero un paciente no lo va a entender jamás, porque él no está acostumbrado a ese tipo de términos y porque él no tuvo el adiestramiento que nosotros sí tuvimos. Entonces, por eso es importante entender un lenguaje común, un lenguaje que entendamos tanto los pacientes como nosotros. Y saber transmitir esa información es una habilidad muy importante en el campo de la medicina. Por eso es que vemos que en ese proceso lingüístico, primero va a haber una fuente de información que queremos transmitir. Y nosotros como emisores vamos a trabajar con esa fuente de información. Porque con esa fuente de información, al tenerla nosotros, al poderla tener en la mano, vamos a generar un mensaje
que mediante esto obviamente se va a desarrollar en una situación o un contexto de un emisor, ¿no? Que es el que va a transmitir el mensaje. Esto lo vimos en español, pero eso aplica en todos los tipos de comunicación. Vamos a transmitir un mensaje, que este mensaje va a ser codificado y que va a ser transmitido por, pues, valga la redundancia, un transmisor, que ese transmisor durante una eminencia de sonido y en la cual va a haber fuentes de ruido, se emite una señal, que esta señal va a ser eh, percibida por el receptor y el receptor va a captar la señal, va a decodificar el mensaje, obviamente en una situación o contexto de un receptor, y viceversa, va a contestar al emisor de la misma forma en la que ocurrió este primer proceso. Es un proceso que ocurre de manera bidireccional, que la comunicación puede ser unidireccional o bidireccional. Entonces, eso es muy importante verificarla. Si fuera unidireccional, sería solamente el emisor al receptor. Si es bidireccional, es que ocurre de uno a otro y viceversa. Y bueno, este proceso de comunicación es un proceso es un proceso muy sencillo que vemos en cualquier tipo de lenguaje que exista en el mundo, en cualquiera, en lo que ustedes me digan y manden. Pero, ¿qué pasa en la práctica clínica? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Vemos, por ejemplo, en esta imagen, que de nuevo repito, son imágenes de razonamiento básico de la cognición humana, pero que a lo mejor suena muy complejo ahorita, pero cuando vayan en segundo año llevamos la materia de informática biomédica 2, son las bases fundamentales para establecer o entender el razonamiento clínico. Por eso es importante entenderlo desde ahorita. Vemos que en este caso hay un paciente, el cual tiene un problema, ¿no? Este problema tiene información y hay una información que tiene el paciente que nos quiere transmitir a nosotros y que obviamente se la van a transmitir al médico, ¿no? Entonces el médico o la médica va a tener que, mediante sus conocimientos y experiencias previas, va a tener que combinar esos conocimientos con las emociones que él tiene, basadas en la experiencia, en un umbral que establece, que es personal, poder analizar y tener una decisión importante, ¿no? Y esa decisión importante, tomar esa decisión para poder establecer un diagnóstico, un tratamiento y poder así ejercer un monitoreo respecto a la salud de nuestro paciente. Para eso es que la comunicación médica se establece una forma de comunicarlo en un sistema o método conocido como ISBAR o en inglés SBAR, en los cuales la S de situation, B de background, A de assessment y R de recommendation. Entonces, la I como tal, aquí no viene porque pues obviamente son siglas en inglés, pero aquí en español, la I involucraría la identificación del paciente, ¿no? Su nombre, su fecha, la hora, el consultorio, su presentación y el orden del consultorio, es decir, la fecha de identificación de mi paciente. Ustedes seguramente en la materia de IBC ya están viendo cómo se hace una historia clínica. En la historia clínica, el punto número uno es cómo establecer la ficha de identificación. Y eso es bien importante establecerlo desde un principio, seguido de una situación. O sea, es decir, por qué el paciente viene a consulta. El motivo de consulta, si es una urgencia, si es de primera vez, si es de control, si es por algún accidente familiar, si es por algún certificado escolar, etcétera. En tercero, el contexto, los antecedentes, el background, ¿no? Lo que queremos saber del paciente, sus antecedentes del paciente. Es decir, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos y antecedentes personales patológicos, ¿no? ¿Qué es tu abuelita que tenía? ¿Qué es su mamá? ¿Qué enfermedades tiene? Si ya falleció, si sigue viva, él qué enfermedades tiene, si tiene sus vacunas, si tiene, si habita en casa propia, si tiene baño, si tiene habitación propia, cuántos perros tiene, qué enfermedades le han diagnosticado, qué medicamentos toma, etcétera. Después sería la evaluación o el assessment, en los cuales se piensa lo que está pasando. Es decir, yo analizo lo que tiene el paciente. Bueno, aunado a esto que yo les comenté a los antecedentes, en el background también podemos involucrar los hallazgos clínicos, es decir, la evaluación clínica, es decir, la exploración clínica o física. Y con esos antecedentes más la exploración física, yo puedo generar un análisis o una evaluación y poder establecer un diagnóstico presuntivo. Recuerden ustedes que hay diferentes tipos de diagnóstico. Y el primer diagnóstico que yo voy a establecer son diagnósticos presuntivos, que pueden ser de 1 hasta máximo 7, porque la mente humana solamente puede recopilar hasta en un momento dado, máximo 7 posibles diagnósticos diferenciales. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y obviamente si está ya analizando la información que nos comenta el paciente, ver si es una urgencia o no es una urgencia, ver si lo podemos solucionar o no lo podemos solucionar
y evidentemente darle un seguimiento y decirle qué va a hacer, ¿no? Por tal motivo se va a establecer requerimientos o las recomendaciones que vamos a ejercer al paciente, en las cuales vamos a establecer qué tipo de medicamentos debemos administrar, cómo lo vamos a administrar, qué le vamos a hacer, etcétera. Y obviamente lo que se busca hacer con esto es disminuir la incertidumbre, como les comento. La incertidumbre es algo que continuamente vamos a estar trabajando en nuestra práctica médica. Eso es súper común. Entonces es importante tener en cuenta que obviamente eso va a pasar todos los días y que obviamente tenemos que tenerlo en cuenta como parte de nuestro proceso y de nuestro quehacer médico. Y esos tipos de incertidumbre los verán más profundamente cuando vayamos en segundo año y veamos razonamiento clínico. Es una parte fundamental del temario y de la parte en la que analizamos cómo ejercemos la medicina. Sin embargo, quiero mencionarles ahorita porque es una pregunta importante para su examen y para su vida profesional de este año, conocer un poco de cuáles son o mencionarles cuáles son los tipos de incertidumbre, en los cuales vemos que hay 5 tipos principales. El técnico, en el cual hay una falta de información teórica que resulte en una ignorancia para hallar la acción, es decir, que yo no estudié completamente el tema y no me sé todo y que por tanto soy ignorante en ciertas acciones y por tal motivo hay una omisión o hay un problema en la técnica. Conceptual, que hay una incapacidad para aplicar el conocimiento abstracto en situaciones concretas, es decir, que yo hay un concepto que no me quedó claro, que no lo entendí y que por tal motivo no lo puedo aplicar en un momento dado. La comunicación, pues obviamente, como su nombre lo dice, es una incapacidad de comunicarse de manera efectiva y llegar a una decisión conjunta, es decir, que yo no me puedo comunicar correctamente con el paciente. Y aquí pueden existir muchos sesgos respecto a la incertidumbre. Puede que haya una comunicación imparcial porque hay una mala relación médico-paciente, puede ser que el otro paciente o el médico hablen idiomas diferentes, puede que alguno de ellos sea sordomudo, o sea, mudo y no pueda hablar, y el doctor no conozca el lenguaje de señas, etcétera, ¿no? Esos son problemas que pueden surgir en la comunicación. El sistémico es una incapacidad para actuar en forma adecuada debido a la falta de recursos tecnológicos, técnicos, materiales y humanos, así como por ignorar o actuar fuera de los estándares y las reglas del sistema. Es decir, yo trabajo en el IMSS, en los cuales en el IMSS hay un establecimiento de una normativa que yo tengo que llevar a cabo, ¿no? Con cada paciente. Pero si esa sistematización de la institución o ese sistema no me impide o me limita mi quehacer médico, porque no hay material, porque no tengo cómo hacer la consulta, porque no tengo los técnicos suficientes para hacer los estudios de laboratorio, de imagen, etcétera, va a condicionar a que yo pueda tener ese tipo de incertidumbre. Y por último, bueno, recordar que la sistémica no depende tanto del médico, sino que depende del sistema en el cual el médico está laborando, en los cuales lo que el sistema vence a la persona y somos víctimas del sistema de alguna forma, en las cuales ese sistema nos orilla a llevar ese tipo de prácticas. Y en la ética, en la cual hay una incapacidad para actuar cuando la persona muestra comportamientos, actitudes o emociones inconsistentes con los valores y códigos socioculturales de la sociedad, de la institución o de la persona. Es decir, que hay un problema ético, tanto en el problema por parte del paciente como por parte del médico, en los cuales de alguna u otra forma, por diversas situaciones que se puedan presentar en la consulta, interfiere en la forma en la que yo puedo llevar mi consulta médica correctamente. Y por último, es importante mencionar que estas incertidumbres y todo lo que acabamos de hablar de la comunicación, de la neurolingüística, etcétera, al final lo que busca la medicina es que todos hablemos el mismo lenguaje. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor vienen de escuelas diferentes, que vienen de prepas diferentes, que vienen de, no sé, de TEC de Monterrey, del CUM, de la prepa 6, de prepa 5, de muchas escuelas. Y el objetivo es que todos hablemos el mismo punto, porque al final todos somos lo mismo y todos llegamos a la misma institución educativa que es la Facultad de Medicina de la UNAM y todos vamos a hablar, a pesar de que vengamos de diferentes escuelas y de diferentes lugares, tenemos que hablar el mismo idioma. Por tal motivo se establecen los estándares, que según la OMS, un estándar en medicina es la definición clara de un modelo, criterio o regla de medida o de los requisitos mínimos aceptables para la operación de procesos específicos, con el objetivo, con el fin de asegurar la calidad de la prestación de los servicios de la salud. Es decir, o sea, yo pueda hablar el mismo idioma aquí y en China con cualquier médico y todos hablemos del mismo punto. Obviamente, esta estandarización obliga a que tengamos que codificar los mensajes médicos, que los vayamos a codificar en códigos
para que todos hablemos el mismo sistema. Entonces, los datos médicos se pueden codificar de dos maneras, mediante una abstracción o mediante una representación. En lo que la abstracción lo que busca hacer es que de lo general se vaya a lo particular, es decir, que asociemos a cada situación compleja o cada definición larga un término clave o una etiqueta clave que lo describa de forma general y breve, como en el caso del CIE-10 que ahorita veremos. Y en el caso de la representación, al revés, busca codificar la mayor cantidad de detalles que sea posible. Es decir, por ejemplo, en este caso, una historia clínica, en la cual intenta codificar toda la información, o sea, en vez de tener puntos clave, quiere toda la información con todos los detalles posibles para tener como la mayor información vigente. Por ejemplo, en el CIE-10 existen diversas organizaciones que son dedicadas a codificar o a estandarizar en medicina. El CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, es la que se encuentra en boga el día de hoy, en las cuales se establece un código particular para cada enfermedad, de acuerdo a las enfermedades que la OMS ha descrito, y así poder tener un sistema común. Este va a consistir en una codificación de una letra y dos dígitos seguidos de un punto y un tercer dígito que proporciona un nivel adicional de detalle. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hay dos versiones, la del CIE-10 y el CIE-11. Yo sé que a ustedes ahorita, cuando yo entré a la carrera, pues lo que estaba de en boga era el CIE-10. De hecho, todavía el IMSS, por ejemplo, yo recién terminé mi internado en diciembre, internado médico, y en el IMSS, el sistema de codificación es el CIE-10. Es la forma o el código en el cual vamos a buscar todas las enfermedades en medicina. Y me imagino que habrá hospitales en los cuales ya se trabaja con el CIE-11, que es como el sistema más actual de esta codificación o de esta clasificación internacional de enfermedades. Obviamente aquí les dejo los links y obviamente eso lo pueden consultar en su aula digital, en su aula generacional y todo lo que pueden tener como apoyo. Y en dado caso que alguno de ustedes lo revise y tenga alguna duda, pues con mucho gusto me la puede comentar y la podemos trabajar. Y también hay otros organismos de estandarización, como Health Level 7, en los cuales es una organización que crea métodos para la interoperabilidad y el intercambio de datos entre sistemas de salud. DICOM, en la cual está basada en imágenes y permite la comunicación de diagnósticos, tratamientos o de imágenes. Y Comparison, en las cuales se abrevia como MESH a los términos, o sea, se abrevia con términos MESH, que ahorita veremos qué son los términos MESH, que son términos de indexación de la bibliografía médica a nivel mundial. La semana pasada, o hace 2 semanas, vimos un tema que se llamaba PubMed, en los cuales ustedes buscaban información en la página de PubMed. PubMed era la fuente bibliográfica más importante, o es la fuente bibliográfica más importante de información médica en todo el mundo. Entonces, para buscar un término más específico, se crean los términos MESH, en los cuales son los Medical Subject Headings, para poder consultar en la base de datos los términos más importantes respecto a una enfermedad. En este caso, les puse una captura de pantalla directa desde mi computadora de la página de PubMed, en la cual ustedes en la parte de búsqueda avanzada pueden buscar como tal el término MESH, y aquí en ese término MESH colocar el término que ustedes quieran colocar, por ejemplo, COVID-19, que así poder buscar una cosa más particular y más específica de lo que ustedes quieran encontrar. Y por último, me gustaría mencionar que esos términos mesh, pues son súper relevantes, que creo que ya los vimos en las clases pasadas, pero no está de más mencionar que es súper importante que cuando ustedes busquen información en PubMed, de alguna forma determinen los términos mesh que quieran trabajar, ya que eso los van a facilitar una búsqueda más específica de la información que ustedes quieran recabar. Los términos mesh, aunado a los operadores booleanos, facilitan una operación de búsqueda mucho más específica y mucho más amigable que si solamente buscáramos los términos generales solos por sí cuenta. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, me gustaría mencionarles que la comunicación en medicina, yo sé que muchos de ustedes pensamos que la medicina solamente son libros y son artículos y son cosas, pero la verdad es que no es cierto. La verdad es que las redes sociales nos han rebasado. Y el uso de las redes sociales en la comunicación digital es una cosa fundamental. En esta gráfica que tenemos del año pasado, si no mal recuerdo, del año pasado, no, perdón, del 2020, se analizó el uso de redes sociales eh, como métodos, como métodos digitales. Entonces, se buscaba que
ver el impacto que tienen las redes sociales en la búsqueda, en la información o la forma en la que comunicamos la información. Y vemos como, por ejemplo, redes sociales que todos ocupamos, como WhatsApp, Instagram, Facebook, no sé cuál es, creo que es Yahoo, o no sé qué cuál es, YouTube, Telegram, Spotify, Twitter, TikTok, Twitch, etcétera. Cada uno tiene un impacto fundamental en la forma en la que ocupamos las redes, ¿no? O la forma en la que comunicamos las cosas. Ustedes se darán cuenta, yo estoy seguro que ustedes ocupan al menos 4 o 5 de estas, y se darán cuenta que incluso ya muchas personas pagan anuncios para comunicarse, para que si yo soy médico y soy neurocirujano, yo pago publicidad en una red de esas digitales para que me dé a conocer en Instagram, para que me dé a conocer en Facebook, para que la gente me conozca, ¿no? Para que la gente me siga y para que la gente se interese en mi trabajo. Entonces, ya no estamos en el punto en el cual solamente el currículum físico y el currículum impreso era lo fundamental, sino ya llegamos a ese nivel en el cual nuestros perfiles de Instagram, nuestros perfiles de Facebook, de alguna u otra forma tienen un impacto importante en la forma en la que queremos comunicar. Y hay muchas páginas de Instagram y muchas páginas de Facebook y muchas cuentas de Twitter en las cuales ellos se dedican a tratar de promover información o hacer promoción de la salud basadas en las estrategias del manejo de redes sociales. Entonces, es un aspecto fundamental en la comunicación y vemos que ya, incluso ahorita con la pandemia, pues obviamente no nos veíamos, ¿no? Porque estábamos encerrados en nuestras casas. Eh, yo sé que ustedes iban en la prepa y que pues no, pues con sus amigos pues no se veían porque pues era imposible, ¿no? Pero estoy seguro que hacían Zoom o hacían algún tipo de videollamada en la cual se comunicaban y se veían de esa forma y se comunicaban las cosas. Todos ocupamos WhatsApp diario para comunicarnos con nuestros papás, con nuestras escuelas, con nuestros grupos de la escuela, etcétera, ¿no? Entonces al final de esto va a ser el futuro y esto ha sido el futuro desde hace varios años, pero algunas marcas no han querido como sumarse porque piensan que todavía el futuro está en otras cosas. Pero la verdad es que si ustedes leyeran un poquito más sobre algo que se llama el Internet de las Cosas, se darían cuenta que esto es el Internet de las Cosas y es el futuro. Entonces, el futuro inmediato. Obviamente, tal vez en un futuro habrá redes sociales más sofisticadas y pues, no sé, cambiará la situación. Pero al menos al día de hoy, la comunicación que nosotros explicamos en las diapositivas pasadas como procesos, como este proceso en el cual tratamos de explicar cómo hay un emisor y un receptor, en este caso, también nuestros seguidores y también la gente con la que seguimos son nuestros emisores o receptores, ¿no? Y juegan un papel fundamental en la forma en la que vemos la medicina y en la forma en la que trabajamos la medicina. Ustedes se darán cuenta que hay muchos médicos que hacen campañas pro vacunas en diferentes cuentas bueno, de cuentas de sus redes sociales, y ha sido un impacto fundamental porque ahora ya todos estamos metidos o inmersos en este mundo en el cual pues vemos el Instagram TV de alguna persona, o vemos algún reel, o vemos algún TikTok, o vemos alguna cosa que nos llama la atención y que de alguna u otra forma transmite un mensaje, ¿no? Por eso es que la publicidad ahora es digital, por eso es que ahora contratan a los llamados famosos influencers para poder transmitir esos mensajes, ¿no? Yo sé que estamos viendo cosas de medicina y cosas muy puntuales del razonamiento, pero no quería dejar de lado que la comunicación también tiene un aspecto importante en medicina basándonos en el uso de redes sociales. Y obviamente vemos aquí las redes por hora, ¿no? La intensidad que ocupamos día con día. Vemos que obviamente WhatsApp tiene un aspecto importante porque es una de las mensajerías más importantes que hay en el mundo. Pero también tenemos otras redes sociales que de alguna u otra forma tienen un impacto benéfico en la mayoría de las situaciones. Y también vemos que hay otros tipos de comunicación. Yo no sé si ustedes son fans o no, yo al menos soy muy fan de los podcasts, en los cuales en los podcasts hay una persona que transmite un mensaje, él habla a un público en general. Y al hablar a un público en general puede hablar a cualquier persona de cualquier parte del mundo que lo esté escuchando. Y eso es al menos, recuerdo que hay un tema bueno, un punto del temario de IB1, en los cuales vamos a hablar de las redes sociales y del impacto de los podcasts, etcétera, pero no me gustaría dejarlo de lado. Creo que sea un aspecto importante a mencionar. Y es un aspecto porque al final no quiero que se queden con la idea de solamente la comunicación, de la estandarización, que es un aspecto importante que tienen que conocer para su examen, obviamente, ¿no? Y por la vida profesional, porque el CIE-10 es algo que ocupamos todos los días. Pero también quiero que veamos el otro lado de la comunicación, la forma en la que el marketing digital ha impactado en nosotros y cómo ha sido, bueno, cómo se ha basado en la comunicación digital.
Entonces, por ejemplo, vemos podcasts en diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, en los cuales hay diferentes podcasts de diferentes cosas, como La Cotorrisa, Se Regalan Dudas, etcétera, ¿no? Hay muchos podcasts que existen que de alguna u otra forma, con comedia, con guiones, con la incursión de muchas cosas, favorecen la creación de espacios recreativos y favorecen la comunicación unidireccional. ¿Por qué? Porque en este caso sería solamente de la persona del emisor hacia los receptores que somos todos nosotras, nosotros y nosotras. Y también, obviamente, bueno, aquí una captura de pantalla directa de mi Spotify, en los cuales pues vemos que hay diferentes podcasts relacionados a la salud, ¿no? Y que hablamos, incluso hay muchos podcasts sobre sexología, sobre infectología, sobre reumatología, sobre psiquiatría, ¿no? La depresión, la ansiedad, ¿no? Son cosas que de alguna u otra forma expertos nos hablan de diferentes situaciones relacionadas a nuestra vida cotidiana. Y es algo que está bien padre, ¿no? Porque de alguna u otra forma es como tener al experto al lado de nosotros explicándonos cosas y es un acercamiento muy padre, muy directo, que se ha ido creciendo con el pasar de la comunicación y con la forma en la que vemos el nuevo marketing digital. Por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda. De nuevo, aquí está mis fuentes de contacto, mis redes sociales, por si quieren conocer un poco más de lo que hacemos o lo que hacemos en el departamento, lo que hacemos en general. Em, Aquí, de igual, de alguna otra forma, les voy a pasar la presentación aparte. Y pues de mi parte será todo. Espero que tengan una gran tarde. Espero que este tema haya quedado claro. Si queda alguna duda, por favor, no duden en comunicármela para que yo se las pueda pues, resolver o que todo el equipo docente se la podamos resolver de la forma correcta. Y pues de mi parte será todo. Espero que tengan una linda tarde y muchas gracias.